En este programa, Realidades enfocará la actividad del Partido Nacionalista Puertorriqueño durante la década del 50. El 1 de noviembre de 1950, dos nacionalistas puertorriqueños, Griselio Torresola y Oscar Collazo, tirotearon la Casa Blair, residencia del presidente Truman en Washington. Este ataque era parte de la revolución proindependencia que se desarrollaba en la isla. El 1 de marzo de 1954, 4 nacionalistas puertorriqueños tirotearon el Congreso de los Estados Unidos para llevar a un nivel internacional la lucha por la liberación del pueblo puertorriqueño. Los medios de comunicación de los Estados Unidos presentaron los incidentes como actos de fanáticos o criminales. Estos dos ataques armados constituyen para los nacionalistas acciones de valor y sacrificio supremo por parte de patriotas. This is the chamber of the House of Representatives within a few moments after it was emptied, still showing the aftermath of the wild hail of bullets by fanatic Puerto Rican nationalists. Outside the Capitol, hospital and emergency units quickly mobilized to care for the 5 wounded congressmen cut down in the fantastic sudden shooting. Very seriously hurt is Representative Alvin Bentley of Michigan. Also hit by the flying bullets are Congressman Ben Jensen of Iowa, Clifford Davis of Tennessee, Kenneth Roberts of Alabama, and George Fallon of Maryland. Even as the stricken 5 are rushed away to hospitals, observers regarded a miracle that more were not hurt in the crowded chamber by maniacs firing at close range. Under heavy guard are the would-be assassins, Mrs. Lolita Lebrun, who boldly claims she's instigator of the murder plot. Seized with her in the visitors' gallery, Andrew Cardero. Another who brazenly sprayed bullets an unsuspecting congressman is Rafael Miranda. A 4th member of their group evaded capture in the House chamber. He's Irving Forayes, arrested soon after the attack in a Washington bus terminal. Mr. Gandia, do you agree that the way to gain independence for Puerto Rico is to go around shooting American congressmen? The nationalist movement of Puerto Rico is a movement that for many than 25 years has been demanded in all international congresses and all international bodies the recognition of independence of Puerto Rico. Did you shoot to kill or to wound? Did you shoot to kill the persons in the Congress? Not to kill. What was the purpose of the shooting? Purpose of the shooting was in the clamor of freedom for my country. Well, miss, can you tell us whose idea this was? Not that. It's my idea and our idea, 4 of us idea. How long were you in planning this, sir? Can you tell us? I saw it. I don't know. It's not too necessary to answer to my country. To gain something from my country, I saw that not necessary to answer. Are you sorry No, that you shot these 5 congressmen? I'm not sorry for what I did. I'm not sorry. How about you, Mr. Brown? I am not sorry. What'd you say, miss? I'm not sorry to come and ask freedom for my country any place. Después se de Boca y donde Rocker. Sí. Porque vengo aquí. Bueno, a luchar por la libertad de unos compañeros que están presos. Luchando por sus derechos, hoy el pueblo se levanta, mientras por allá en Kansas hay 5 nacionalistas presos. Rafael Candel Miranda, Irving Flores, Andrés Figueroa Cordero, nunca doblaron rodillas, la patria siempre fue primero. Sí, nosotros venimos desde Nueva York
y venimos hasta la capital de los Estados Unidos, Washington, para demandar, para exigir del presidente de Estados Unidos la libertad de los 5 prisioneros políticos puertorriqueños que ya hace más de 20 años cumplen condenas en prisiones federales en los Estados Unidos. Bueno, visitamos a Oscar Collazo, Irving Flores y Andrés Figueroa, que están en la prisión de Leavenworth, Kansas. Luego visitamos a Rafael Cancel Miranda, que está en Marion, Illinois. Y finalmente ayer visitamos a Lolita Lebrón en la prisión de mujeres en Alderson, West Virginia. En ánimo y firmeza, los 5 están en la misma disposición de siempre, de una firmeza extraordinaria, una voluntad de lucha inquebrantable. A Lolita acaban de ofrecerle la libertad bajo palabra hace 2 días y la ha rechazado enérgicamente con la misma firmeza con que siempre ha actuado, señalando que ella se considera una prisionera política y que no acepta ninguna libertad condicionada que pueda limitar su función como luchadora por la libertad de su patria. El Partido Nacionalista se organizó como un desprendimiento del Partido Unión de Puerto Rico, cuando este partido eliminó de su plataforma política la independencia de Puerto Rico. Don Pedro Albizu Campos ingresa al Partido Nacionalista en el año 1924. En el año 1925 es electo vicepresidente y el 11 de mayo de 1930 es elevado a la presidencia del partido. El Partido Nacionalista redactó una constitución para la República de Puerto Rico en el año 1932. En los años 1933 y 1934, don Pedro Albizu Campos dirigió las huelgas de los trabajadores de la caña, obteniendo una victoria para la clase obrera del país. Don Pedro Albizu Campos fue arrestado y acusado de conspirar para derrocar por la fuerza el gobierno de los Estados Unidos en Puerto Rico. El encarcelamiento de don Pedro contribuyó al aumento del sentimiento nacionalista en la isla. El 21 de marzo de 1937, los nacionalistas se proponían efectuar una marcha pacífica en Ponce. La policía se apostó y comenzó a disparar a todos los presentes. 21 personas fueron asesinadas y más de 150 fueron heridas. Estos actos de represión se conocen en nuestra historia como la masacre de Ponce. En el 1943, don Pedro Albizu Campos sufrió un ataque al corazón en la prisión de Atlanta y se le trasladó al Hospital Columbus en Nueva York. I met him about 30 years ago in Columbus Hospital, and I think he's one of the best men I ever met in my life. I considered him as my friend, and his memory is and will be very dear to me forever. Ruth Reynolds, writer and friend of the Puerto Rican Nationalist Party, remembers that revolutionary period of the 1950s. Of the Nationalist Party, and to understand the background of the actions of the prisoners we're talking about. We must see the interaction of Puerto Rican patriots and the action of the United States government. These two things interacting all the time, a movement of resistance and a determined oppression. And if you study the acts of violence committed by nationalists, you will find that they have always been within that framework. Colonel Riggs, police chief in Puerto Rico, who was killed in the early 1930s, for which Beauchamp and Rosado were taken to police headquarters and shot without trial. Not having been tried, we can't say whether they were guilty or not because they're innocent until proved guilty. But assuming that they did commit this act, it was against the chief of police who had given the orders for the killing of nationalists in Rio Piedras some months before. Resistance against the police who had been ordered to annihilate
the Puerto Rican Nationalist Party, to liquidate it, and if necessary, to assassinate its leadership. An attack on the home of President Truman, who had sent Lewis Johnson to Puerto Rico to order the liquidation of the Nationalist Party and assassination of its leadership. And finally, in 1954, an attack on the United States Congress, which must be considered responsible for whatever happens in Puerto Rico because it has usurped Puerto Rico's control over itself. As a usurping power, it is responsible for whatever happens in Puerto Rico. Tens of thousands of North American people live in Puerto Rico. They work there, have their homes there, raise their children there, and so on. Most of them are not there innocently. Some are. Many of them are exploiting Puerto Ricans. Yet they are not directly responsible for the policy, or are not taking a direct political role in the oppression. They have lived there and are living there in complete serenity. None of them have ever been attacked by any member of the Nationalist Party. They lived there peacefully. Now, is that a picture of irresponsible terrorism? It is not. It is a picture of people who consider it dishonorable not to reply when attacked. El día 30 de octubre de 1950 estalla la revolución en Puerto Rico. En Jayuya, otros nacionalistas toman el pueblo y proclaman allí la Segunda República de Puerto Rico. En Arecibo, José Antonio Cruz Colón, Manuel Méndez Gandía y otros asaltan el cuartel de la policía para obtener las armas que allí se almacenaban. En Utuado, otro grupo intentan ocupar el cuartel de la policía. En Naranjito ocurren encuentros armados. Mientras tanto, en San Juan, don Pedro Albizu Campos estaba rodeado por la policía en su residencia. A otros 4 nacionalistas les correspondía ocupar la fortaleza, pero la policía ya estaba alerta y los esperaba. Al llegar a la fortaleza, fueron acribillados y solo Gregorio Hernández sobrevivió. Al día siguiente, Griselio Torresola y Oscar Collazo, quienes residían en Nueva York, asaltaron la Casa Blair. En este acto muere Griselio Torresola y es gravemente herido Oscar Collazo. Don Pedro Albizu Campos fue sentenciado a más de 80 años de prisión por varios cargos, en los que se incluía el tratar de derrocar el gobierno de Puerto Rico por la fuerza. El 25 de marzo de 1956, don Pedro sufrió un derrame cerebral y fue trasladado al Hospital Presbiteriano en San Juan. Luego de convalecer por corto tiempo, fue nuevamente encarcelado. Debido a su delicado estado de salud, fue indultado y trasladado a una residencia privada en noviembre de 1964. El día 21 de abril de 1965, el patricio puertorriqueño murió en San Juan. De la Revolución del 50, especialmente en Jayuya, que era la zona que yo me encontraba y donde participé, en el barrio Coabey, donde don Pedro, tuvimos la dicha de tener a don Pedro, convivir con nosotros y recibir su orientación cívica y patriótica. Y al mismo tiempo, pues, darle a conocer al pueblo y a los compañeros y hermanos de la causa que se encuentran en Nueva York y en todos los estados de Estados Unidos, luchando también por la causa. Y que ellos comprendan y tengan conocimiento de nuestra lucha
muchas cosas que ellos a lo mejor desconocen. Y en nuestro país, muchos puertorriqueños, hermanos nuestros, que desconocen también muchos datos que son interesantes. La cuestión fue que ahí nos fuimos organizando hasta que se hizo un cuartel. Entonces de ahí nos preparamos para el día 30 de octubre, bajar hacia el pueblo y darle el golpe al imperio y darle a demostrar al mundo que en Puerto Rico habían hombres que estaban dispuestos a defender nuestro pueblo, y el ideal de independencia estaba en pie. Quiero abundar en relación con la experiencia que pude tener en la prisión con diferentes compañeros, por ejemplo Francisco Matos Paoles, que fue catedrático de la Universidad de Puerto Rico y nomás pues fue encarcelado allí por la ley 53, se llamaba la ley de la mordaza. Le metieron 10 años de presidio. Entonces el hombre pues no tenía en su celda libretas ni nada para escribir y se dedicaba a escribir en las paredes. Y ahí escribía pensamientos, escribía poesía. Bueno, toda la literatura que podía escribir en papel, lo escribía en las paredes, en la misma pared que eran pintadas de blanco. Pues esas paredes las tenía con un pedacito de lápiz que encontraba, con eso escribía. Me recuerdo que uno de los pensamientos que escribió en la pared decía que el déspota le da poder al esclavo sobre el otro esclavo para acelerar el proceso de su mutua destrucción. Eso fue uno de sus pensamientos. Entonces, recuerdo también una de las poesías, ¿verdad?, que sacó en La Princesa cuando las muchachas estaban presas allí. Él le sacó una poesía a la nacionalista. Estaba esta Doris Torresola, estaba Ruth Reynolds, norteamericana, Carmín Pérez, Isabelita Rosado, Blanca Canales. Entonces, pues le sacó unos versos, ¿verdad?, donde decía, hermanas en la patria amada, que en dura y recia prisión habéis puesto el corazón como custodia sagrada. Vencedoras de la nada, hermanas en la bandera, sea gloria imperecedera en nuestras manos dichosas, y que vosotras las rosas nos den luz de primavera. Un día que le dije, güey, Monteto, se nos está yendo todos los muchachos. Y él me dijo, no importa, con un hombre que quede firme en la lucha, la causa está en pie. No es fácil pronunciar un discurso cuando tenemos la madre tendida sobre el lecho y en acecho de su vida un asesino. Tal es la situación de presente de nuestra patria, de nuestra madre, Puerto Rico. El asesino es el poder de Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, yo lo voy a empezar de qué motivó la lucha y lo que nos llevó a actuar en 1950. Y puedo empezar por un acto que se celebró en Fajardo, donde la policía intervino drásticamente y persiguió y arrestó a un grupo de nuestros compañeros que estaban en un acto de Don Pedro. El motivo fue el asunto de un cohete que se estaba tirando y unos compañeros tuvo que dejarlo en sus manos porque un grupo de muchachos lo aguantaba. Fue lo principal del motivo de que nosotros, después de actuarnos, porque ellos fueron arrestados, después de arrestar a nuestros compañeros, el gobierno dio órdenes de allanar todas las casas de los nacionalistas y meterlos presos por la ley 53, la ley 600 que nombraban ellos, una ley que dice la ley de la mordaza. O sea, nosotros nos decidimos actuar, hacerle ver al imperio, estábamos dispuestos a ir presos sin hacer nada. Eso fue lo que nos motivó a nosotros en los 50 dar el golpe que dimos. Entonces organizamos en distintos pueblos de la isla, Jayuya, Mayagüez, Arecibo, Naranjito, San Juan y en Nueva York, donde los muchachos actuaron en la Casa Blanca, dando el presidente turno de presidente, y nosotros actuamos aquí en el distrito de Arecibo.
los muchachos, el compañero que es de Jayuya actuó en el pueblo de Jayuya. Entonces los de Ponce actuaron allá. Entonces nosotros, en ese momento, el comandante en jefe era Tomás López de Victoria, que fue fallecido hace poco en la ciudad de Nueva York, hace como 2 semanas, era el comandante en jefe. Entonces, don Pedro se encontraba recluido en su casa en la calle del Cristo, San Juan, donde fue arrestado después del golpe de la fortaleza, donde actuaron un grupo de compañeros y lo maltrataron, lo sacaron con bombas lacrimógenas en brazos y después trataron de echarle fango a la causa, donde decían que don Pedro se había rendido, cosa que no era cierto, porque después uno de los oficiales de la policía explicó lo que había sucedido. Don Pedro en ningún momento se rindió. Entonces, a nosotros nos arrestaron, usaron la Guardia Nacional en ese momento, no podían usar la policía porque la policía no podía con nosotros, por mejor dicho. La policía no podía hacernos frente a nosotros, entonces el gobierno de Puerto Rico le pidió autorización al gobierno de Washington para usar la Guardia Nacional. El gobierno de Washington le autorizó al gobernador Muñoz Marín usar la Guardia Nacional para capturarnos a nosotros vivos o muertos. Nosotros atacamos a la Casa Blanca, tanto Griselio Torresola como Oscar Collazo, para hacerle del imperialismo yanqui, que los puertorriqueños estaban dispuestos a llevar la lucha a la misma Casa Blanca, donde el presidente, para que supiera que estábamos luchando por la independencia de Puerto Rico. De mi parte, quiero hacer un llamamiento al pueblo puertorriqueño que se mantenga de pie y siga la lucha de la liberación de nuestros hermanos puertorriqueños, Lolita Lebrón, Cancel Miranda, Cordero y demás compañeros, y que no solamente por la libertad de nuestros compañeros, sino también por la liberación de la independencia y el socialismo en Puerto Rico. One of the last things that the ex-governor Ferrer did while he was in office was the release of 4 nationalist political prisoners. What is your administration's position on? Well, I'm going to take a look at this in Puerto Rico. I understand that Governor Ferrer freed the last prisoners that were in our prisons here. I'll take a look at it, but I understand that's the situation. So there are no political prisoners at this moment in Puerto Rico. Those that are prisoners now are in federal prisons in the United States. And with regards to those, even though we have no jurisdiction, we would, like to see a similar policy followed in the states. I think that there's considerable support here for the release of these prisoners. O sea, yo de Lolita Lebrón no sabía mucho. Y recuerdo que después de tantos años interna en un colegio, una monja vino un día y me dijo que los padres de las compañeras de trabajo se oponían a que yo siguiera en ese colegio. Ese era el colegio de la Inmaculada de Manatí. Y entonces yo conocí los tíos Lebrones míos que vinieron a buscarme y me fui con ellos. Cuando sucedió el caso de mi papá, el 1 de noviembre de 1950, yo tenía 15 años. Yo llegaba de la escuela esa tarde y por unos periodistas que me llamaron del periódico El Diario fue que yo supe lo que había sucedido en Washington. Ya yo había sido alertada porque yo sabía que en Puerto Rico había una revolución y yo conocía las actividades de mi padre, yo sabía que él era nacionalista y que en alguna forma él iba a tratar de ayudar a sus compañeros acá en la isla. Yo no sabía en aquel momento exactamente lo que había sucedido en Washington, pero días después, cuando tuve ocasión de visitar a mi padre allá en Washington, supe, y por los periódicos y por el juicio, por las cosas que él dijo, pues supe lo que había pasado, ¿verdad? Él y Griselio, tratando de llevar el caso de Puerto Rico ante el tapete mundial, habían decidido hacer una demostración frente a la residencia del presidente de los Estados Unidos, el presidente Truman, en el tiroteo que hubo
murió Griselio, resultó herido mi padre, el cual fue más tarde acusado de atentar contra la vida del presidente y enjuiciado y hallado culpable y sentenciado a morir en la silla eléctrica. Si algún día yo fuera una prisionera política y me tocara escribirle a mis hijos, simplemente le diría lo que dijo mi padre cuando lo sentenciaron a morir en la silla eléctrica, la última carta que me escribió cuando se suponía que lo mataran a él en el 52, antes de la conmutación de la sentencia, que dijo: no llores por mí cuando me muera, porque para mí la muerte significa verdadera libertad. O sea, si no podemos ser libres, pues es preferible estar muertos si no sabemos luchar por nuestra libertad. Por la libertad de esta tierra están 5 compañeros presos. Se van a poner para cantar consigna para seguida. Por amarla, por quererla, hay 5 hermanos presos. Son revolucionarios, el yanqui les ha dado la vida, y ellos son lágrima viva en el corazón de este pueblo. Lolita le dio nuestra madre, Don Pedro, nuestro maestro, por la libertad de esta tierra está Oscar Collazo preso.